Bueno, entonces, estos temas, ¿no es cierto? Polaridad y desfase, vuelvo a repetir, ¿sí? Es muy importante para poder interpretar las conexiones internas de los transformadores, ¿sí? Transformadores, hablamos polifásicos en forma genérica. Un transformador trifásico es un transformador polifásico, ¿sí? O sea, todo esto está referido a ese tipo de transformadores. Trifásico, trifásico hexafásico, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a analizar cómo se conectan o cómo se deben conectar internamente esos bobinados para poder obtener los distintos grupos de conexión, ¿sí? Bueno, para eso nosotros vamos a comenzar a desarrollar distintos temas, ¿sí? Esto también es muy importante, conocer el tema de los grupos de conexión para la puesta en paralelo de dos transformadores, ¿sí? Ya vamos a llegar luego a la parte de paralelo transformadores y van a ver ustedes que vamos a estar hablando permanentemente del grupo de conexión de los transformadores que ponemos en paralelo. Entonces, para poder llegar y poder interpretar todos estos temas, tenemos que comenzar, ¿no es cierto? Tenemos que comenzar con el desarrollo de estos 5 puntos. Polaridad propia de un devanado, polaridad relativa de dos devanados, de fase de un sistema o desplazamiento angular, de fase entre sistemas y secuencia de fase u orden de rotación de los vectores, ¿sí? Esto es lo que vamos a comenzar a desarrollar. En estos 5 puntos está contenido todo el tema de polaridad, desfase y secuencia. Bueno, acá yo voy a ir pasando rápidamente estos PowerPoint, porque esta primera parte es una parte muy sencilla, muy fácil, ¿sí? Y nos vamos a detener un poquito cuando estemos hablando de desfases entre sistemas, ¿sí? Este, en esa última parte, cuarto y quinto punto. Bueno, cuando hablamos de la polaridad de un devanado, a ver, cuando se construye un transformador, se coloca, es decir, el bobinado, el devanado se hace afuera, el arrollamiento se hace afuera, se hace en una máquina y luego ese bobinado hay que ponerlo, ¿no es cierto?, digamos, en su lugar sobre la columna, ¿no es cierto?, sobre la columna de ese transformador. Bueno, ese bobinado se puede colocar, hay dos formas de colocarlo, ¿no es cierto? Lo puedo colocar de una manera o lo puedo girar 180 grados y lo estoy colocando al revés. ¿Me explico? Bueno, entonces para eso hay que conocer cuál es la polaridad de cada uno de los bobinados. ¿Qué es lo que es esto de la polaridad? Miren, es muy sencillo. Es agarrar y decir, bueno, a ver, consideramos que este es el principio del bobinado y este otro del otro extremo es el final. Entonces, de esa manera identificamos principio y final de cada uno de los bobinados que va en cada una de las fases. Entonces, de esa manera los vamos a colocar cuando se construya el transformador, los tres se van a colocar de la misma forma. Estamos sabiendo cuál es la polaridad. Bueno, la polaridad tiene que ir arriba. La polaridad, ¿sí?, en los tres bobinados tiene que ir arriba y no en la parte de abajo del transformador. ¿Me explico? Bueno, pero para poder interpretar eso tenemos que, ¿no es cierto?, tenemos que hablar, porque todo esto hay que darle una forma, todo esto hay que, ¿no es cierto?, darle una forma, una explicación física, una explicación eléctrica. Entonces, acá tenemos que en la polaridad de un devanado vamos a tener que siempre va a existir una dependencia entre la fe inducida, el flujo que se genera y la corriente que está circulando, ¿sí? Hay esas tres magnitudes eléctricas, esas tres magnitudes físicas, la fe inducida, el flujo y la corriente están íntimamente relacionadas entre sí.
¿sí? Bueno, entonces comenzamos ahora a hablar, ¿no es cierto?, diciendo que vamos a considerar ahora el bobinado, y para considerar el bobinado tenemos que considerar el sentido de arrollamiento, y de esa manera vamos a determinar cuál es el principio y cuál es el final del bobinado. Bueno, para eso tenemos que referirnos a algunas reglas físicas, como es la regla, ¿no es cierto?, de Maxwell, en donde podemos determinar el sentido del flujo en función de cómo circule la corriente en el bobinado, ¿sí? Esa es la regla de Maxwell. Bueno, esto dicho de otra manera y explicado, ¿sí? Lo tenemos acá. Acá está representado en esta figura, lo vamos a entender perfectamente porque es algo que todos conocen. Fíjense que nosotros decimos acá, ¿ven? Esta es la representación del bobinado. Entonces este bobinado está arrollado como está representado ahí en esa figura, y decimos que la corriente está entrando en ese instante de tiempo, la corriente está entrando por acá. Y si la corriente está entrando por acá, el flujo que me está generando es el flujo hacia arriba. Claro, si aplicamos la regla de Maxwell, regla de la mano derecha, tenemos que, ¿verdad?, los 4 dedos me van a indicar el sentido de circulación de corriente, los 4 dedos doblados, ¿no es cierto?, el sentido de circulación de la corriente, y el pulgar a 90 grados con los 4 dedos, ¿no es cierto?, doblados, me va a dar el sentido del flujo. No sé si ustedes ponen la mano en donde ponemos los 4 dedos acá, ¿no es cierto?, doblándolos en este sentido, me va a dar que el flujo va a ser hacia arriba. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos indicando acá? Bueno, acá estamos indicando la polaridad del bobinado. Estamos diciendo en este bobinado este es el principio y este otro es el final. Está principio y final. Pero esto que estamos nosotros viendo acá, esto es una convención. Estamos acá hablando de una convención, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque vamos a considerar que el terminal de polaridad del bobinado es aquel terminal en donde nosotros consideramos una corriente continua ingresando por ese terminal. Entonces decimos, acá está ingresando la corriente en ese terminal, quiere decir que este es el terminal de polaridad. Entonces, si esta es una fase, yo tengo que este bobinado, la polaridad la tiene acá, el otro bobinado, el que va en otra fase, tiene que tener la polaridad en el mismo lugar y el otro también. Entonces, de esa manera, cuando se montan los bobinados sobre cada una de las columnas, debemos montarlo con la polaridad hacia arriba. ¿Está? Entonces, de esa manera no nos vamos a equivocar, o el operario que va a montar esos bobinados no se va a equivocar en el montaje y pone un bobinado al revés. ¿Se imaginan ustedes que si uno de los bobinados pone la polaridad hacia abajo, en vez de generar un flujo hacia arriba, me va a generar un flujo en sentido contrario? Entonces, ¿qué va a pasar con ese bobinado? Bueno, ese bobinado me va a estar generando una fuerza electromotriz o una tensión en sentido contrario. ¿Y eso qué significa? Y significa que ahora la tensión que yo voy a tener entre los terminales, ya sean terminales de entrada o terminales de salida, van a ser totalmente distintas a la que esperaría. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, debido a la polaridad, ¿no es cierto?, cuando nosotros identificamos la polaridad, queda definida la corriente por donde ingresa y queda definido el flujo. Por eso es que esa magnitud de acá, fíjense que no estamos considerando la fuerza electromotriz, ¿sí?, la FEM. ¿Por qué motivo no consideramos la FEM? ¿Por qué no se representa? Y porque acá estamos hablando de una corriente continua. Estamos hablando de una corriente continua. Recordemos
que una FEM entre los extremos del bobinado se va a generar pura y exclusivamente cuando tengamos una variación de flujo en el tiempo. Como el flujo acá es un flujo constante, es por eso que acá no está representada la FEM. Pero a ver, recordemos que vuelvo a repetir, estamos hablando de una convención. ¿Qué es lo que es esta convención? Bueno, es tratar de darle un fundamento eléctrico a ese fenómeno físico que está sucediendo. El transformador no trabaja con corriente continua, ¿no? Ya sabemos, el transformador trabaja con corriente alterna. Pero bueno, para poder explicar este fenómeno debemos, ¿no es cierto? Tenemos que, si hay que inventar algo, bueno, para eso se inventa esta convención. Bien, ¿queda claro hasta ahora? ¿Sí? Se dan cuenta que hay una relación entre la corriente, el flujo y la FEM, que acá no va a aparecer, no va a estar, porque en este caso, vuelvo a repetir, por convención, estamos tomando una corriente continua. Bueno, muy bien, entonces acá tenemos las distintas formas de, ¿no es cierto?, de decir cómo nosotros representamos la polaridad. Y la polaridad la podemos representar como positivo, donde está entrando la corriente, lógicamente el otro terminal del bobinado donde sale, le vamos a poner negativo. O se representa con un punto, digamos, la polaridad, y del otro lado, nada. Bueno, nosotros vamos a trabajar con esta simbología, ¿sí? Con esta nomenclatura. Y la otra es ponerle una letra K a la entrada y una letra L a la salida. Estamos hablando de distintas nomenclaturas o distintas simbologías que se le da a esta convención. Bueno, entonces, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? El bobinado, la corriente está entrando por acá, entonces acá tenemos la polaridad del bobinado. Pero ahora puedo ahora también hablar de otra convención más, de la polaridad axial. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque miren, si la corriente está entrando por acá, va a ir pasando a través del bobinado y se va a ir desplazando hacia abajo. O sea que la corriente en el bobinado se va desplazando hacia abajo. Entonces a esto es lo que denominamos polaridad axial. ¿Sí? La polaridad axial me está indicando pura y exclusivamente hacia dónde está circulando la corriente a través de ese bobinado. Si está circulando la corriente hacia abajo o si está circulando hacia arriba. Eso me da la polaridad axial. Entonces, fíjense en ustedes que ese sentido en el que está avanzando la corriente en el bobinado ya me permite a mí saber cuál es la polaridad, por ejemplo, sin tener que representar el sentido de arrollamiento. Porque este sentido de arrollamiento, bueno, nosotros lo estamos representando porque estamos empezando a desarrollar este tema, pero se imaginan ustedes que cuando el bobinado está construido, ese bobinado está totalmente aislado. En ese bobinado no vamos a ver, ¿sí? Los conductores, y por lo tanto no sabemos en qué sentido está arrollado, no vemos el sentido de arrollamiento en el bobinado, ¿está? Entonces la polaridad axial me permite a mí, ¿sí? Si yo tengo ahora, ven, acá tenemos que este bobinado en donde la corriente circula hacia abajo, tengo la polaridad axial hacia abajo, bueno, ahí tengo el flujo hacia arriba, si está arrollado en sentido contrario, ¿ven? Si está arrollado en sentido contrario, y ahora yo digo que la polaridad la tengo acá en la parte de abajo, y bueno, la corriente ahora va a ir circulando, como vemos, va a ir circulando hacia arriba. O sea que siempre la corriente en la polaridad axial va a ir desde el extremo donde tengo la polaridad del bobinado, o digamos del principio del bobinado, hacia el final del bobinado. Por lo tanto, ahora
no es necesario, por ejemplo, representar cómo se encuentra bobinado. ¿Ven? Miren, acá tenemos un esquemita en donde ahí tenemos ese bobinado y se dan cuenta ustedes que en ese bobinado no sabemos si está arrollado en sentido horario o en sentido antihorario. Pero lo que yo sé es que está indicada que la corriente se está desplazando a lo largo de ese bobinado hacia abajo. Quiere decir que en este bobinado, en donde yo no sé qué sentido de arrollamiento tiene, pero lo que sí sé que la polaridad del bobinado está acá. ¿Estamos? Acá tengo la polaridad indicada simplemente sabiendo la polaridad axial. ¿Estamos? Bueno, todo esto está explicado, ¿sí? Acá habla de la FEM inducida, esta FEM inducida que ahora ya vamos a comenzar a hablar de ella. Acá en todo ven que no aparece en ningún lado. En ningún lado aparece la FEM inducida. ¿Y por qué no aparece en ningún lado esa FEM inducida? Bueno, vuelvo a repetir, porque estamos haciendo una convención en donde la corriente que nosotros estamos considerando es una corriente inducida, perdón, es una corriente continua y esa corriente continua no está generando una FEM, ¿sí? Porque para que haya FEM tiene que haber una variación de flujo en el tiempo. Pero si la corriente es continua, el flujo es constante. Y si el flujo es constante, no hay FEM inducida, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es el principio de funcionamiento del transformador, sino que es una convención. Todo esto es para que todo esto es para que vayamos entendiendo un poquito, ¿sí? Esto de lo que es la polaridad. Bueno, entonces esto es muy sencillo, muy sencillo. La polaridad en un bobinado, polaridad propia, cuando yo estoy analizando, estudiando el bobinado, solito es simplemente decir, bueno, ¿dónde está la polaridad? Es decir, ¿dónde está el principio y dónde está el final del bobinado? Ni más ni menos que saber eso. Cuando sabemos dónde está el principio y el final de cada uno de los bobinados, bueno, luego cuando se arme el transformador, esos bobinados hay que colocarlos correctamente y después que estén colocados correctamente hay que conectarlos correctamente. Entonces para eso vamos a tener que seguir avanzando, ¿no es cierto? Y vamos a avanzar a la polaridad relativa de dos devanados. Y ahora sí, acá nos aparece la FEM. Ahora empezamos a hablar de la FEM inducida. Porque en el caso anterior no era necesario, porque simplemente lo único que nosotros queríamos saber acá en cada uno de los bobinados, dónde está el principio y dónde está el final. Bueno, acá tenemos representado, ven, el positivo, la corriente está entrando, pero ahora cuando hablamos de la polaridad relativa de dos devanados, ahora empezamos a considerar dos arrollamientos. Y ahora empezamos a considerar dos arrollamientos, uno primario y otro secundario, que están en una misma columna. Están en una misma columna. Bueno, para poder comenzar a interpretar este fenómeno de la polaridad relativa de dos devanados, tenemos que basarnos en este ejemplito que tenemos acá. ¿Ven? ¿Qué es lo que tenemos acá para poder interpretar la polaridad relativa? Y bueno, tenemos un solo bobinado, que es este que está acá. Este bobinado sería lo que diríamos un bobinado primario, es donde voy a conectar la fuente de alimentación. Voy a conectar la fuente de alimentación, la fuente de FEM, y entonces este bobinado va a ser el que me va a generar el flujo. Ese flujo ahora lo tengo a lo largo de todo este circuito magnético. Ahí he generado el flujo, por lo tanto ese flujo recorre todo el circuito. Bueno, para poder interpretar este fenómeno de polaridad relativa, vamos a considerar otros bobinados. Acá consideramos un bobinado 2,
que tiene N2 espira, consideramos otro bobinado 3 que tiene N espira y otro bobinado 4 que tiene N4 espira, ¿sí? En donde vamos a ver ahora que la polaridad de los otros bobinados, del bobinado 2, el bobinado 3 y el bobinado 4, van a quedar totalmente condicionados a la polaridad del bobinado 1 o ese bobinado primario donde tenemos la FEM. ¿Está? Entonces, ¿por qué motivo van a quedar ahora condicionados? Bueno, para esto vamos a hacer la siguiente consideración. Y ahora vamos a, si estamos hablando que se va a generar una FEM que están representadas por E1, por E2, por E3 y por E4, esa FEM, entonces ahora tenemos que decir acá, tenemos que buscarle la vuelta para que la corriente que yo tengo en este bobinado primario sea una corriente que varíe. Pero acá tengo una fuente de FEM de corriente continua, ¿ven? Una fuente de FEM de corriente continua. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, ¿sí? Lo que hacemos es considerar, acá que no está representado, vamos a considerar un interruptor. Ahí consideramos este interruptor, ¿está bien? Entonces el interruptor está abierto. ¿Y qué vamos a considerar el fenómeno? El fenómeno lo consideramos en el instante que cerramos el interruptor. En el instante que cerramos el interruptor aparece esta corriente. La corriente pasa de 0 a un determinado valor. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Y que la corriente varió. Y si la corriente varió, este flujo que yo tengo acá es un flujo que pasó de 0 a un determinado valor. Quiere decir que este flujo, ¿no es cierto?, es un flujo que varió desde 0 hasta un valor. Bueno, una vez que llegó a ese valor ya se mantiene constante. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque la fuente de FEM es una fuente de corriente continua. Entonces, es por eso que nosotros debemos hacer esa consideración, porque si yo acá le pongo una fuente de corriente alterna, y la corriente alterna va a estar variando permanentemente, entonces nosotros tendríamos que decir, bueno, a ver, para que sea el análisis o el estudio sea equivalente al estudio que estamos haciendo con esta fuente de corriente continua, lo que tendríamos que haber dicho, y tendríamos que haber dicho, ¿no es cierto?, que consideramos de la onda senoidal de corriente, consideramos cuando pasa desde 0 al valor máximo positivo. Ese desde 0 al valor máximo positivo es el equivalente a decir cierro el interruptor y la corriente pasa desde 0 hasta un valor constante. Entonces ahí se produjo la variación de la corriente, se produjo la variación de flujo y por lo tanto va a haber una FEM inducida. Bien, ¿quedó claro esto? ¿Quedó claro ese concepto? ¿Sí? Les digo porque acá es donde ¿sí? Después se les hace lío porque dicen, ¿cómo? Pero si acá tengo una corriente continua. ¿Cómo la corriente continua? Y me va a generar un flujo constante. Y si tengo un flujo constante, entonces acá no puedo tener una FEM E2, E3, E4. Inclusive, tampoco puedo tener la FEM autoinducida E1. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces acá esa es la consideración que estamos haciendo. Cierro el interruptor, la corriente pasa de 0 a un determinado valor, el flujo pasa de 0 a un determinado valor, hay una variación de flujo en el tiempo. Bueno, por lo tanto, ¿qué es lo que va a aparecer? Bueno, si estamos hablando de la polaridad relativa, acá estamos considerando que este bobinado, yo tengo la polaridad, la tengo acá, porque estoy considerando que la corriente está ingresando por este lado del bobinado. ¿Estamos? Entonces esto ya está definido, está definida la polaridad del bobinado que va a funcionar como si fuese un primario, que es donde tengo la
fuente de alimentación. Bueno, pero entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Bueno, lo que va a pasar es que este flujo ahora que yo tengo en la bobina 2, ¿qué es lo que me va a generar este flujo? Bueno, miren, el flujo va hacia allá. Entonces pongan el pulgar apuntando en la dirección del flujo y pongan los 4 dedos, ¿sí?, en el sentido de arrollamiento del bobinado. Si nosotros ponemos los 4 dedos en el sentido de arrollamiento del bobinado, ¿verdad?, y ponemos el pulgar en la dirección del flujo, ahí me va a estar dando el sentido que va a tener esa corriente inducida, ¿no es cierto?, en ese, es decir, esa corriente va a circular en este sentido. Por lo tanto, fíjense que la polaridad que yo voy a tener acá en el bobinado 2, esa polaridad que yo tengo ahí, va a ser esta, la corriente va a estar circulando en este sentido. ¿Se entiende? Esa es la corriente inducida. Bueno, pero ahí va a aparecer una FEM inducida, recordemos, a ver. Esta es la corriente inducida, esta es la corriente que se genera. Esta corriente, lógicamente, se va a generar en el instante en que cerramos el interruptor. Cuando cerramos el interruptor aparece todo el fenómeno que yo estoy explicando. Una vez que el interruptor se cerró, este flujo ya es un flujo constante, por lo tanto ya en este bobinado desaparece esa FEM E2, la FEM E3, la FEM E4. Pero analicemos la FEM. ¿Qué es lo que decía la ley de Lenz? Bueno, la ley de Lenz decía que la fuerza electromotriz inducida siempre se opone a la causa que la produce, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, si tenemos que la fuerza electromotriz inducida siempre se opone a la causa que la produce, quiere decir que ahora veamos el primer bobinado. Bueno, si en el primer bobinado yo digo que la corriente está circulando en este sentido, en el momento que cierro el interruptor, en ese momento va a aparecer una FEM inducida que se va a oponer a que esta corriente en este sentido esté aumentando. ¿Se entiende eso? Es por eso que ahí aparecen, ven, las flechitas verdes que están en sentido contrario a la flechita roja. Y entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la FEM inducida que se me va a estar generando es esta que tenemos acá. Esta FEM inducida E1, la flechita está apuntando hacia arriba, porque esta FEM inducida va a tener su mayor potencial, ¿no es cierto?, acá en esta parte, y va a tener su menor potencial en esta otra. ¿Por qué? Porque la FEM inducida se está oponiendo a que esta corriente aumente y llegue a ese valor, ¿no es cierto?, de corriente continua. Por eso que la flechita está en sentido contrario y es por eso que la FEM E1 está apuntando al terminal de polaridad, ¿ven? Está apuntando a ese positivo. ¿Quedó claro esto? Es importante que entendamos esto. Si entendimos esto en este primer bobinado, lo aplicamos ahora en los otros y ¿sí?, ya entendimos el tema. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bueno, cualquier cosa me paran, ¿sí? Entonces, ahora vamos al segundo bobinado. Bueno, dijimos que en el segundo bobinado la corriente que va a aparecer o la corriente va a pasar de cero y va a empezar a circular en este sentido la corriente, de acuerdo al flujo. Pero esta corriente acá es una corriente que está aumentando. ¿Está? Porque a medida que va variando el flujo, ese flujo está aumentando y me está generando esta circulación de corriente. Por lo tanto, este flujo variable en el tiempo, ¿verdad?, me va a generar esta corriente variable en el tiempo y me va a estar generando una fuerza electromotriz que se opone a la causa que la produce. Por lo tanto, ven ahora, ahí aparecen nuevamente las flechitas en verde en sentido contrario de las flechitas rojas.
Entonces ahora la FEM E2 también va a estar apuntando, porque acá debido a la FEM voy a tener, ¿no es cierto?, que esa FEM se está oponiendo a lo que sucede acá en este bobinado. Entonces por eso que la flechita va hacia arriba. ¿Hacia dónde está apuntando? Está apuntando hacia el terminal de polaridad. Bueno, vamos al otro. Acá tenemos este otro. Bueno, otra vez, pongamos el flujo. El pulgar es, ¿sí?, en el sentido del flujo, los otros 4 dedos me van a dar el sentido de la corriente. Entonces esta corriente, vamos a tener que esta corriente está aumentando en este sentido. Aparecen ahí las flechitas rojas, por lo tanto va a aparecer esa fuerza electromotriz inducida que se opone a, ¿no es cierto?, que la causa. O sea, la causa acá va a ser, se va a oponer a que esta corriente aumente. Entonces ahí aparece la FN3 que está apuntando ¿hacia dónde? Hacia el terminal de polaridad. Bueno, lo mismo para el cuarto, ¿sí? El cuarto bobinado sucede lo mismo. O sea que acá lo que nosotros podemos observar, y es importante que lo veamos porque esto lo vamos a aplicar en los puntos que vienen, que siempre la fuerza electromotriz, esa fuerza electromotriz inducida, esa FEM que se está generando, está apuntando hacia el terminal de polaridad. O sea que si yo tengo estos tres bobinados y yo digo, acá tengo la polaridad de este bobinado, que es el que está actuando como primario, es el que está generando el flujo, bueno, entonces ahora automáticamente queda determinada la polaridad de los otros devanados. Acá tengo la polaridad de este, acá tengo la polaridad del tercero y acá tengo la polaridad del cuarto. O sea que existe una dependencia, ¿no es cierto?, de los bobinados, digamos, de esos bobinados secundarios con respecto al bobinado primario, o el bobinado donde yo ya tenía, ¿no es cierto?, definida la polaridad, ¿sí? Profe, Bueno, sí. tengo una consulta. En el cuarto bobinado, ¿por qué está encendido